Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de libros electrónicos del Colegio de la Frontera Norte desde las instalaciones de el COLEF con sede en Tijuana. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Erika Moreno, soy la coordinadora de publicaciones del Colegio de la Frontera Norte y hoy platicaremos sobre 6 libros electrónicos que ustedes pueden encontrar en www.colef.mx/publicaciones. Les presento a Diana Ortega, ella es la coordinadora de comunicación, y a Georgina Guerra, ella es la directora de difusión del Colegio de la Frontera Norte. Uno de los proyectos que el COLEF ha querido impulsar en estos años ha sido precisamente la creación de libros electrónicos. Actualmente tenemos 42 productos y esperamos que a final de año podamos contar con 100 libros electrónicos. Por eso queremos platicarles cuál es la temática y de qué tratan estos libros electrónicos. Hoy presentaremos 6 de ellos. Le voy a dar la palabra a Diana Ortega, quien nos va a presentar precisamente el libro Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México, de Julia Estela Monarres y María del Socorro Tabuenca. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. El libro que les voy a presentar, como bien dijo Erika Moreno, es Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte de México. Este libro es una recopilación de artículos de mujeres investigadoras que trabajan a partir de la perspectiva de géneros temas como la violencia contra la mujer, ¿sí? Ese es el tema central del libro. Y los temas que desarrollan en cada uno de los artículos son el feminicidio, la violencia infringida por la pareja, la explotación de las mujeres laboral en el sector industrial y en el sector doméstico, la violencia política que se ejerce contra las mujeres cuando no son escuchadas, y también abordan el tema de la lucha de las mujeres por mantener la voz política. El libro, les voy a leer un poco el índice como para que ustedes tengan en perspectiva cuáles son esos temas concretos que pueden conseguir al adquirir esta publicación. Entonces, encontrarán, por ejemplo, un capítulo que se llama La Ciudad X, reglamentando los derechos de las mujeres en la frontera México-Estados Unidos, el lucro, la democracia y la mujer pública, reinventando una praxis política desde un imaginario feminista, el sufrimiento de las otras, representaciones del feminicidio en el cine fronterizo, cuerpos martirizados, mentes ausentes, trabajo femenino en las maquiladoras, explotación o liberación, feminismo, trabajo doméstico y servicio doméstico. ¿No? Entonces, más o menos los temas que pueden encontrar, así como datos que para englobar el momento en el que se escribió este libro, fue en el primer encuentro de estudios de la mujer en la región del Paso del Norte, en Ciudad Juárez, cuando todas estas mujeres investigadoras comprometidas desde una perspectiva de género gestan el libro, ¿no? O sea, se dan cuenta de que las mujeres en Ciudad Juárez viven ciertas situaciones que deben ser visibilizadas, y empiezan a gestar ese libro, y es ahí donde sale como resultado la presentación, el libro que les estoy presentando hoy. Ahora, en lo personal este libro lo recomiendo porque partiendo del género como un constructo social que define lo que es un hombre y que es una mujer, que es el tema, ellas lo definen ahí en su libro, uno sí se pone a pensar como mujer, a ver en qué momentos me he encontrado en una situación de estas, o he visto como un familiar, un amigo, o como cualquier persona, o como ha habido una situación a mi lado que se ha dado como una situación de violencia femenina. Entonces creo que es un libro pues recomendado para verlo desde esta perspectiva, no solo para mujeres, también para hombres, o sea, porque es como una cuestión de sensibilizarnos, ¿sí? Cuando nos vemos envueltos en estos temas, y para identificar cuando realmente estamos metidos en un tema de violencia de género. Esta es como mi presentación. Muchas gracias, Diana. Bueno, ahora le damos la palabra a Georgina Guerra, quien nos va a platicar del libro La realidad social y las violencias, Zona Metropolitana de Tijuana, de Silvia López Estrada, coordinadora. Gracias. En efecto, uno de los libros que presento en esta ocasión es uno coordinado por la doctora Silvia López. Es un proyecto que se trabajó y en el 2012 sale la publicación. Es un diagnóstico que se hace sobre varias dinámicas de la ciudad, como su realidad social, la económica y la cultural, en los entornos de la localidad de Tijuana, y de alguna manera lo que se buscaba es que se diseñaran políticas públicas para que se pudieran realizar algunos proyectos posteriores.
Quiero que sepan que la doctora Silvia López es doctora en sociología por The City University of New York, es maestra en desarrollo regional por el COLEF, y desde el año 88 ella forma parte del Departamento de Estudios de Población del COLEF, donde también fue coordinadora de la maestría en demografía. La doctora es especialista en temas de género, familia, trabajo y género, género y espacio, pobreza, familia y políticas de género. Y dentro del libro ella aborda el tema de la familia en la realidad tijuanense. Uno de los propósitos de este libro, al que se van a poder leer de manera electrónica, es determinar y analizar los factores o procesos económicos, sociales, culturales y ambientales que incrementan la probabilidad de generar ambientes sociales violentos, así como la ruptura de tendencias históricas de procesos. Este libro, que ustedes pueden adquirir en digital, tiene 12 capítulos, y de los 12 capítulos se divide en varias áreas. Son 5 en general los que se abordan. Una es territorio, poblamiento y ambiente físico de la ciudad. En este tema ustedes lo que van a poder encontrar es cómo se analiza el desarrollo urbano y cómo se muestran estas dificultades de vivir en una ciudad que tenemos tan fragmentada por todos estos nuevos espacios que se han venido dando en la ciudad de Tijuana, los nuevos fraccionamientos, las vías que tiene la ciudad. Entonces, en todo el libro ustedes van a encontrar desde diversas perspectivas el cómo se analiza la ciudad de Tijuana y cómo su estructura lleva a tener un síntoma de violencia o no. Sobre el tema de la población, familias y capital social, se habla mucho de cómo Tijuana se ha enfrentado a la migración, cómo se aborda el tema de la deportación, y en varios artículos ustedes pueden encontrar una de las realidades. Entendamos que el libro viene desde el 2012, es un libro reciente, pero ustedes pueden encontrar información que hablen de la actualidad de la región. En el tema de condiciones de bienestar y seguridad urbana, también ustedes podrían revisar todo lo que concierne al tema de la salud, cómo los jóvenes no tienen acceso a tener información sobre el uso de las drogas, sobre el tema del embarazo adolescente, que los lleva a tener estas prácticas en edades muy tempranas. Entonces, una de las partes que se abordan ahí habla de la salud reproductiva como tal, y también hay un artículo que se habla de la salud mental, de qué tanto afecta el cómo está construida la ciudad y qué repercusiones hay dentro de la población y su salud mental. Se habla también del narcotráfico y cómo ha llegado a la ciudad y cómo ha afectado esta relación de las ciudades. Entonces, bueno, también se aborda el tema cultural. Y de alguna manera quien pueda acceder a este libro electrónico va a poder tener una realidad de lo que es la ciudad de Tijuana en todos sus ámbitos. Entonces es bien recomendable este libro. A mí se me hace que nos da el panorama desde todos los ángulos que vivimos, y que me imagino que muchas de las ciudades en las que ustedes se encuentran pueden estar pasando. Entonces, bueno, los invito a que compren el libro digital. Muchas gracias, Gina. Bueno, como ven, estamos abordando el tema de la violencia en diferentes publicaciones que tenemos. Precisamente yo les voy a platicar un poco del libro que se llama Los rostros de la violencia. Es un libro coordinado por la doctora Teresa Fernández de Juan, también profesora investigadora de aquí del Colegio de la Frontera. Este libro se publicó en el 2002, pero como bien dice Gina, los temas, aún cuando se abordaron en ese momento, muchos de ellos continúan. En ese momento la doctora Teresa Fernández de Juan estaba a cargo de un programa de los derechos humanos y atención a migrante que estaba aquí en la institución. Entonces tuvo la oportunidad de llevar a cabo un evento en donde se realizaron un ciclo de conferencias y de presentaciones, y este es el resultado de esos eventos.
El libro está dividido en 5 apartados. La primera parte del libro habla sobre la violencia con migrantes. Aquí el doctor Jorge Bustamante, que bueno, todo el mundo lo conoce por ser un gran especialista en el tema, nos habla precisamente sobre un marco conceptual sobre la vulnerabilidad. Se define la vulnerabilidad de los migrantes, algo que bueno, lo damos por hecho, pero precisamente hacerlo patente en documentos y escritos ya es algo que realmente no se había hecho en el momento, y bueno, él lo deja patente para un grupo de estudios, y entonces se aborda el tema desde diferentes puntos de vista. También, bueno, Claudia Smith, que participa también en este libro, precisamente nos habla del migrante en peligro mortal, y entonces empieza a hablar precisamente la cantidad de muertes que existen al tratar de cruzar la frontera, cómo hace un estudio comparativo de la cantidad de muertos que surgen por hipotermia, por insolación, aunque parezca esto extraño, pero en lugares tan inhóspitos como es el desierto, esto se da frecuentemente. Entonces, revisan precisamente todas las situaciones de lugares con mayor vigilancia que empiezan a surgir a partir de los programas de cuidados fronterizos, digamos. Entonces, precisamente la gente empieza a buscar lugares más alejados para emigrar. Bueno, posteriormente también viene Celina García Montoya, y ella hace un recorrido histórico de las políticas migratorias en Estados Unidos, y entonces nos cuentan datos así como que a mí dije, bueno, en 1998 han muerto más migrantes que personas con SIDA. Entonces dije, wow, o sea, y ahorita seguramente la situación puede ser similar, ¿no? Incluso, bueno, mencionaba SIDA y tuberculosis, ¿no? Estos datos que ella menciona, está hablando de salud precisamente, pero cómo están afectando precisamente al migrante. Raúl Ramírez Baena, que participa en la obra, él es del Centro de Apoyo al Migrante, hace un balance de las perspectivas de migración en la frontera de México y Estados Unidos, y nos habla de las reformas de ley de migración ilegal y responsabilidad de los inmigrantes. Entonces habla cómo precisamente estas reformas han logrado que haya un abuso de los abusos registrados en Estados Unidos. Posteriormente, la segunda parte del libro nos hablan de los servidores públicos, qué hacen los servidores públicos en la parte de derechos humanos. Nos están hablando también de la deconstrucción de las violencias de género, las mujeres y los derechos humanos al filo del nuevo milenio, con Elizabeth Meyer, que lo hace bastante interesante. Hay un capítulo del libro que se llama, bueno, es como un ensayo que se llama Ay, amor, ya no me quieras tanto, nuestros hogares, y está hablando de la seguridad o muerte latente. Dice, nos habla de la violencia doméstica, sus definiciones, los costos ocultos, las causas asociadas y los fallidos intentos que han tenido las sanciones impuestas para los delitos asociados. Entonces, bueno, la obra en sí abarca un gran abanico de temas de violencia. No están hablando de violencia de narcotráfico como sucede en otros, sino es otro tipo de violencia que quizá no está tan, no se ve tan frecuentemente, porque son situaciones que realmente la gente oculta. La cuarta parte de este libro habla sobre la violencia indígena. Nos habla por ejemplo, de situaciones el indigenismo, en cómo nosotros tratamos mal o vemos mal al indígena, y esta situación peyorativa también, cómo les afecta. La quinta parte del libro habla sobre la violencia con los niños, y bueno, nos está hablando de cómo los niños ven la situación de los derechos de los niños, cómo lo ve tanto el niño como el adulto. Entonces, bueno, yo recomiendo esta obra aún cuando fue publicada en 2002, porque es un documento que sigue vivo, o sea, las situaciones que se presentan aquí realmente siguen vivas. Y bueno,
para continuar, me gustaría que Diana nos pudiera platicar ahora de otro libro que nosotros también publicamos y los pueden encontrar en nuestra página, y es el libro Tijuana 58, las condiciones socioeconómicas de la población trabajadora de Tijuana, de Rodolfo Stavenhagen. Así es. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de Tijuana 58. Este libro habla de la Tijuana de los años 50 del siglo XX y se centra en los factores definitorios que permitieron el crecimiento poblacional de Tijuana, ¿no? Entonces es una mirada desde la Tijuana, pero desprovista de este estereotipo. O sea, los que conocen Tijuana o han escuchado hablar de Tijuana, siempre se ha caracterizado por ser un lugar de fiesta de las personas de Estados Unidos, un lugar de prostitución, pero aquí él aborda estos temas desde la perspectiva económica y poblacional. Entonces habla de ese estereotipo que se tiene, pero lo enmarca desde cuáles es la situación económica, ¿no? Y no se queda ahí. O sea, esa es como una introducción que él hace, pero luego habla, bueno, de las familias, de las personas que aquí viven. Entonces habla sobre la ciudad de Tijuana en general, habla sobre la población, habla sobre la vivienda y la familia, la economía, la educación, el sistema médico asistencial y la delincuencia. Entonces estos son como los temas que aborda en su libro. Es un libro que se escribió, es su tesis de maestría, él hizo su maestría en los años 50 y en 1957 vino a hacer aquí el trabajo de campo. Hay que acotar que Rodolfo Stavenhagen es uno de los científicos sociales más importantes de Latinoamérica, es antropólogo, es sociólogo y es etnógrafo, además es demógrafo. Entonces creo que tiene también un currículum interesante. Es un libro, realmente lo recomiendo porque, bueno, yo como migrante que vivo en Tijuana y leo este libro, es un libro que te mete en la historia. O sea, te das cuenta de dónde viene Tijuana, por qué se ha conformado de esa manera. Entonces está rico de leer porque ya empiezas a entender cómo es todo este estereotipo se arma, por qué en los años 50 empieza a conformarse Tijuana como es actualmente. Entonces creo que es un libro de consulta, un libro para conocer la historia de Tijuana, una ciudad tan importante en el mundo, porque todo el mundo conoce Tijuana, aunque no haya venido acá, tiene una referencia de esta ciudad. Entonces es un libro que le recomiendo que lo lean, lo pueden adquirir de manera digital, se pueden meter a la página del COLEF, www.colef.mx/publicaciones, y ahí van a encontrar este libro. Entonces, muy recomendado. Muchas gracias, Diana. Y bueno, ahora le damos la palabra a Georgina Guerra para que nos platique del libro Autoestima y Violencia Conyugal, un estudio en Baja California. Este libro también es de Teresa Fernández de Juan y también de Rafael Pérez Abreu. Sí. Bueno, para quienes se han conectado desde este momento, quiero que sepan que estamos iniciando este programa en línea para que ustedes conozcan qué libros digitales se están ofreciendo desde el Colegio de la Frontera Norte, que los pueden consultar desde nuestra página web y que están a un costo muy bajo. Realmente, si nos ponemos a comparar el costo de un libro impreso al digital, se reduce el costo considerablemente. Los libros que estamos presentando son de dinámica poblacional, entonces por eso ustedes se van a encontrar con que los temas son muy similares, pero no obstante, conforme ustedes se vayan adentrando al mundo de las publicaciones digitales, verán que contamos con varios temas y cada jueves que estemos presentándolos, ustedes se van a poder estar viendo qué otras líneas temáticas se manejan en el COLEF. En efecto, el libro de Autoestima y Violencia Conyugal es un libro que salió publicado en 2007 y los autores son Teresa Fernández de Juan y Rafael Pérez Abreu, ambos son los autores. El libro en general aborda un trabajo de investigación que hace la doctora Teresa sobre el tema de la violencia conyugal y a grandes rasgos es un panorama de un grupo de personas que se hacen entrevistas, encuestas, en el cual ven qué dinámicas son las que caracterizan a las personas que enfrentan esta situación de violencia. Ellos comienzan diciendo que la violencia contra las mujeres ha sido denominada por las Naciones Unidas como el crimen encubierto más numeroso del mundo. Y este tipo de violencia proviene de la propia pareja, pues
casi el 50, casi en 50 encuestas de la población en distintas partes del mundo, entre el 10 y el 50% de las mujeres declararon que si fueron golpeadas o maltratadas físicamente fue por su compañero íntimo en algún momento de su vida. En algunos datos que se reportan en encuestas de la Ciudad de México, algunas encuestas que quienes trabajan este tema de autoestima y sobre todo de violencia conyugal las van a conocer, pero es en SARE, en SAR y en VIM, mencionan que entre el 9 y el 9.8% de las mujeres han sufrido de violencia física. Tomemos en cuenta que son datos del 2007 y ya han pasado algunos años de que salió publicado. Entre el 7 y 7.8% sufren de violencia sexual por parte de su pareja. Que las mujeres tijuanenses hayan sido golpeadas habla de que tienen un tipo de maltrato y las consecuencias se enfocan en la salud, tanto física como mental, y que constantemente se enfrenten a tener este tipo de situaciones lleva a que organizaciones estén tomando más en cuenta el tema de la violencia hacia la mujer. El libro les va a aportar mucha información sobre la magnitud de la violencia en la pareja y especialmente sobre las mujeres que residen en la ciudad de Tijuana, y se analiza su autoestima, que tanto se ha modificado. Y algunos datos interesantes que se abordan en el libro y que también son a manera de conclusión, es que el 9.2% de las mujeres que cohabitan con su pareja y tienen al menos un hijo en común son las que sufren la violencia conyugal. El 52.2% de la población pertenece a clase baja y el 16.3% se encuentra en un nivel socioeconómico alto, pero de ese 52% de la población, la mitad muestra que la violencia conyugal se ubica en el estrato socioeconómico bajo. Y si se habla de un grupo de edad, el grupo de mujeres que más han sufrido de violencia conyugal ha sido entre los 30 a los 39 años. Entonces, todos los estudiantes que estén trabajando este tema, el libro es una referencia, porque al final del libro ustedes van a poder encontrar todas las encuestas que se han realizado, las entrevistas que se hicieron, qué preguntas llevaron y sobre todo los resultados. Entiendo que no son datos que ustedes pueden encontrar novedosos, por así decirlo, pero sí son un referente para todas aquellas estudiantes o personas que estén trabajando el tema. Entonces, esa es la riqueza de este libro. Se enfoca en una región, en la región de Tijuana, pero de alguna manera nos pone en contexto con la violencia conyugal y la violencia que sufren sexual las mujeres de Tijuana. Muchas gracias, Gina. Y bueno, como comenta Gina, precisamente estamos hablando ahorita de estas publicaciones, de estos 6 primeros títulos, pero la próxima semana hablaremos de algunos otros libros que seguramente serán de su interés. Y bueno, el último libro que comentaremos el día de hoy es el libro de El envejecimiento en México, el siguiente reto de la transición demográfica. Este libro es del doctor Roberto Shande. En este libro nos muestra en un recorrido los procesos de envejecimiento en México y de todos los cambios que se avecinan. Nos muestra claramente cómo esta oleada de vejez llegaría en los primeros años del siglo XXI y con su gran experiencia en la demografía, en la economía, en la salud y por supuesto en las ciencias sociales, el doctor Ham ve la situación del envejecimiento en México, aún cuando precisamente por todo este gran estudio que él tiene, y sobre todo por ser actuario, nos está poniendo una alerta rojísima en ese momento que publicaron el libro. Posteriormente él hizo otros libros que ya les comentaremos y que trae un poquito más de información y más actualizada, pero este libro es un gran referente. Nos muestra, por ejemplo, que en el siglo XXI la tasa anual de natalidad era del 22.8 por 1000 habitantes y la de mortalidad andaría por los 4.4 por 1000 habitantes.
pero una situación preocupante, digamos, es que se esperaba, bueno, que en los países europeos, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, la tasa de natalidad era, a ver, ahorita les digo, la tasa de natalidad hablaba de que era de mortalidad era del 33.3% y del 23.3%, cuando ahorita nosotros también ya estamos llegando a esa realidad. Cuando a ellos les llevó 200 años llegar, nosotros nos llevó poco más de 20 años. Entonces hay un envejecimiento muy rápido en México. Ese recorrido que le dio a Francia 250 años, a nosotros en poquito menos de 40 años, pues sí, es preocupante porque México no está preparado, dice el doctor Ham, para esta situación. En esos países desarrollados, México no lo está. Entonces, bueno, en este libro también nos está hablando de esa situación, pero nos está hablando precisamente de cómo México tiene que enfrentar ahorita todos los sistemas de pensiones, el sistema de salud pública, cómo tiene los sistemas de retiro. Y bueno, sí se ve un poco pesimista, pero realmente, como él lo menciona, es realidad, no es pesimismo. Eso como actuario lo dice, y como actuarios sabemos que tiene razón. Entonces, bueno, estas publicaciones que el día de hoy les presentamos, nos interesa mucho que ustedes las puedan conocer. Están en nuestra página de la institución, el Colegio de la Frontera Norte, en www.colef.mx/publicaciones. Y bueno, estén atentos, por favor, porque vamos a estarles diciendo por redes sociales y por nuestra página cuáles serán los títulos que vamos a presentar la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, gracias, Gina, y gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Hasta la próxima semana.